¿Cómo están, mis estimados? Ha llegado el día tan esperado por nosotros. Estar aquí y brindar este espacio, le agradecemos a cada uno de los que tomaron de su tiempo y de su interés en participar en esta Masterclass Anti-Vejez. Ya simplemente el hecho de que estén conectados me habla de que hay un interés en adueñarse y ser los garantes de su propia salud y de su longevidad. Bueno, y bienvenidas todas las personas que se conectan de nuestro México lindo y querido, de nuestra querida Colombia, de nuestra querida Venezuela. Me presento, mi nombre es Alberto Fagré, soy ingeniero, magíster e investigador en el área de psiconeuroinmunoendocrinología. Esta ciencia estudia la interacción entre los procesos psíquicos y los sistemas nervioso, endocrino, inmune de forma integradora y las interrelaciones de esos sistemas en los procesos de enfermedad, salud y bienestar. Y bien, con usted su servidor, Ishi Pérez, COAS Antivejez, de profesión ingeniero, y me he dedicado los últimos 7 años a todo aquello tema de investigación científico independiente en el área de la salud que permita promover la longevidad. En este sentido, he estudiado una maestría en nutrición y dietética, suplementación deportiva, nutrición moderna, también asesoramiento en el metabolismo, psiconeuroinmunoendocrinología y, en fin, toda aquella área científico-técnica orientada a mejorar la expectativa de vida y sobre todo alargar nuestra longevidad. Bueno, para el final de esta primera clase, de esta primera Masterclass Antivejez, queremos presentarles el contenido de la misma. Vamos a mostrarles los factores de longevidad y síntomas de envejecimiento prematuro. También le vamos a mostrar un caso de éxito en la implementación del método antivejez de una asesorada por nosotros. Igualmente continuaremos con la descripción de los procesos que más envejecen prematuramente y los productos que debemos retirar de nuestra ingesta diaria para que se produzcan, evitar que se produzcan esos procesos de envejecimiento. Por último, en esta masterclass queremos explicarles de qué se trata la nutrición antivejez y los procesos de reversión de estos síntomas de envejecimiento prematuro que has tenido o puedes tener ahora, y también la posibilidad real de reducir tu edad biológica. Así que no te la pierdas. Bueno, en efecto, cada uno de los puntos que vamos a tratar acá está sustentado bajo investigaciones científicas. Nos sustentamos investigaciones de grandes destacados en el área de longevidad, como el doctor Walter Longo, como tenemos a Teggy Sinclair, como tenemos al doctor Yoshinori Osume, o la doctora Elizabeth Blackwood, la doctora María Blasco, en fin, todas aquellas investigaciones que podemos conseguir también en distintos portales de salud, como la Clínica Mayo, la OMS, el Center and Disease Control and Prevention, donde podemos encontrar información científico-técnica que podemos traducir en un lenguaje muchísimo más amigable para que ustedes puedan empoderarse de cada una de estas herramientas. Sí, bueno, y ya entrando en materia, queríamos un poquito mostrarles de qué se trata ese círculo virtuoso antienvejecimiento, donde podemos efectivamente reducir y llegar a una edad biológica óptima. ¿Qué significa una edad biológica óptima? Es vivir todos los años que vas a vivir con una longevidad activa y saludable, empezando por la nutrición, que llamamos nosotros nutrición antivejez, la actividad física, el balance emocional, el sueño, que es importantísimo, una tercera parte de nuestra vida. Necesitamos el sueño y el descanso, y el ambiente físico y social. Llámese ambiente físico algo que nosotros en muchas ocasiones pasa totalmente desapercibido: el sol, el agua y la tierra, los elementos de la vida en nuestro planeta, pasan a veces desapercibidos. Queremos en esta masterclass indicarles que el envejecimiento prematuro radica en que, en lugar de producirse un círculo virtuoso, como ustedes lo van a ver en esa diapositiva, se produce todo lo contrario. Tenemos que tener una nutrición adecuada a lo que es a nuestra especie humana, a como estamos diseñados genéticamente. Tenemos que tener actividad física porque estamos diseñados para movernos y no para estar estáticos. Tenemos que tener un sueño, un descanso reparador de 7 a 8 horas, también vamos a hablar un poco de eso. Y un balance emocional que no nos enferme, que podamos controlar todos esos aspectos emocionales
que son disparadores y son causantes, como también lo vamos a ver, de síntomas y factores de riesgo y enfermedades prematuras. Entonces queremos hablarles de una vez, y si les va a hablar un poco de cuáles son esos síntomas que todos en algún momento hemos sentido y realmente por falta de información, porque no tenemos el conocimiento, porque lamentablemente no nos lo enseñan. Nosotros venimos a eso, nosotros venimos a contarles un poco por qué pueden suceder esos factores de riesgo y esos síntomas de envejecimiento prematuro de los cuales hemos hablado en nuestros anuncios que lo han visto por las redes sociales. Bueno, y nos están escribiendo y nos dicen, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona todo el tema de bienestar antivejez con la nutrición, la actividad física, la armonía y balance emocional, el sueño y el ambiente físico? Entonces le vamos a mostrar un ejemplo de una cliente nuestra en el año 2021, Ana Teresa Pérez. Ustedes la están viendo en el gráfico. ¿Qué es lo que uno ve inicialmente? Ve una persona lógicamente obesa, que obesa no era un tema estético necesariamente. Claramente en ese entonces Ana Teresa pesaba más de 100 kilos y tenía un índice de grasa corporal por encima de los 45, por encima del 45%, siendo que el índice de grasa corporal normal estaría entre un 12 y un 18%. Ahora, no vuelvo aquí y perdón la insistencia en el tema, pero es que no es un tema estético, porque ¿cuáles son esos procesos en los cuales Ana Teresa está desarrollando o ya tiene unos factores de riesgo altísimos? ¿Por qué? Porque obviamente tiene inflamación, es importante, tiene acumulación de grasa en sus órganos vitales también. Entonces, lógicamente, el corazón está diseñado de su cuerpo para que ella tuviera unos 50 kilos de peso aproximadamente y tiene 100. Entonces, imagínense todo el esfuerzo que hace el corazón para bombear eso. Entonces, véanlo, por favor, ustedes que amablemente nos escuchan desde México, desde Colombia, desde Venezuela, todos los factores de riesgo que tiene, vamos a decirle, esta muchacha joven, porque tiene 40 años de edad cronológica, pero tiene una edad biológica 20 años más. Entonces, ¿cuál es? Tiene un riesgo altísimo y vamos a explicarle un poquito con más detalle cuáles son esos procesos que, digamos, están detrás de un tema que aparentemente pudiera, como decía antes, ser estético, pero no. Realmente hay un riesgo muy importante en sus órganos, en su vida, en su funcionamiento de su organismo. Sí, en efecto, lo importante de destacar acá que a veces podemos llegar a tener un juicio muy ligero en cuanto que el envejecimiento en esta persona se evidencia solamente por el aumento de peso, que significativamente el aumento de peso crea un envejecimiento prematuro. Pero hay muchísimos otros factores que acompañan este envejecimiento interno que tuvimos que abordar desde distintos factores, como lo que mencionamos anteriormente en ese círculo virtuoso, tener que pasearnos por ahí, porque no es solamente enfocarnos en la alimentación, porque la alimentación ciertamente es un factor muy importante y determinante en un proceso de envejecimiento. Pero existen otros factores también, como la actividad física, como el adecuado descanso, como el manejo y control de las emociones, como un ambiente armónico, como un asueto y descanso reparador que permitan entonces trabajar inclusive en la parte emocional. Tuvimos que trabajar muchísimo en el área de su autoestima, de su autoimagen, porque ciertamente muchos de los que están acá presentes nos tememos hacer la pregunta de que, oye, pero para mí esto es imposible alcanzarlo. Y esa limitante está en nuestra cabeza. Sí, y importante, este proceso que vamos a ver de transformación que queremos que si ustedes tienen algún factor de envejecimiento prematuro, pues quizás no igual a los de Ana Teresa, pero algo similar, entiendan que hay un proceso de transformación. Lo que ustedes van a ver en las imágenes siguientes no es producto de la cirugía, quiero aclararlo, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucho profesionalismo. Les quiero contar de que ha sido un proceso totalmente natural y vamos a explicarles un poco el paso a paso, cómo fue esa transformación. Sí, ciertamente ahí acude inicialmente a una consulta cuando su peso inicialmente llega ya en tercer dígito, cuando sobrepasa la cifra de 100 kilogramos.
Esto le preocupa muchísimo porque adicional de esto, en la entrevista hay muchísimos otros síntomas que están acompañados también. Hay de envejecimiento prematuro, como el dolores articulares constantes, caída del cabello por un desequilibrio O hormonal. sea, caída del cabello, desorden hormonal, inflamación. Inflamación O sea, es decir, crónica. fíjense todo lo que está detrás de un aparente tema estético que no lo es. Fatiga crónica, o sea, no puedo caminar mucho porque me canso, no tengo un adecuado descanso, pérdida del líbido. Hay muchísimas cosas que se van acompañando en ciertamente porque existe una inflamación crónica que está afectando dramáticamente el adecuado equilibrio que debe existir en nuestro cuerpo. Sí, bueno, ¿y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos. Bueno, inicialmente abordar identificando cuáles eran las áreas de oportunidad que teníamos con Ana Teresa para identificar dentro de su estilo de vida cuáles eran esas áreas en las cuales ella no estaba atinando y solamente se enfocaba a la parte alimenticia. Obviamente tuvimos que readecuar su plan de alimentación adecuado a sus necesidades y a sus requerimientos para inicialmente atacar un problema de inflamación que estaba evidentemente un problema inflamatorio crónico que desencadenaba una resistencia a la insulina, una alteración de las hormonas del apetito. Entonces hubo que comenzar a organizar sus horarios, organizar su tipo de alimentación para hacer una alimentación antiinflamatoria, comenzar a trabajar la parte emocional, a identificar cuáles eran esas debilidades que tenían, porque hubo muchos miedos, hubo muchos temores que es lo que era necesario acompañarle para ayudarle a superarlos. Claro, y fíjense ustedes, resumiendo lo que decía Ishi, es la parte nutricional acompañada de un acompañamiento emocional, porque todo va de la mano, ¿sí? Hay verse, digamos, en un estado, una mujer joven de 40 años en un estado, pues, como se ve, pues causa muchísima ansiedad, causa mucha preocupación, causa mucha angustia. Y después, ¿cuándo empezó ella a hacer algo de actividad física? Yo quería comentarles, no fue inmediato, correcto. Sí, de hecho para mí está totalmente contraindicado que la actividad física sea una herramienta para el control de peso. La actividad física es una herramienta para optimizar nuestra salud. Sin embargo, la actividad física no es la consecuencia, o sea, la falta de actividad física no es la consecuencia del sobrepeso. Es siempre un problema de hábitos alimenticios y hábitos de vida. Entonces, yo específicamente con la TESA, luego de 6 meses de trabajar reorganizando su protocolo, su estilo de vida, su rutina diaria, pues le digo, ahora comenzamos a hacer actividad de bajo impacto, vamos a comenzar a caminar, porque con ese peso no podíamos Evidentemente, someterle un estrés más a sus articulaciones, es adicional. a esa sensación de fatiga y de agotamiento que su sistema circulatorio estaba comprometido en ese momento. Entonces era necesario ir paulativamente para poder ir evolucionando satisfactoriamente, como así pudimos lograrlo con ella. Perfecto. Y vamos a ver entonces el resultado de todo ese proceso que en total duró 1 año, correcto. Y como les digo, fue producto de todo este proceso de antienvejecimiento que incluyó en la parte nutricional, la parte de balance emocional, ya después de un tiempo de actividad física coordinada, monitoreada realmente para que todo fuera de un proceso gradual. No estamos diciéndoles que esto tiene una fórmula mágica, no hay varitas mágicas, lo que sí hay es un proceso y una metodología y unas herramientas que vamos a cumplir para lograr un objetivo. El objetivo tuyo, el objetivo no necesariamente tiene que ser igual, pero te estamos mostrando un ejemplo que sí es posible. No hubo cirugías, es muy importante, y lo repito, lo dije antes, y porque nosotros buscamos es básicamente un proceso gradual, un proceso responsable y llegar a los objetivos en términos adecuados para que eso se mantenga en el tiempo, porque ese es otro problema. No vamos a hablar ahora del tema sí, de cirugía y por eso lo reiteraba, porque muchas veces, y sí, no sé qué opinión tengas al respecto, pero la cirugía es realmente un tema que es un tema puntual, pero ¿qué pasa si tú sigues con un comportamiento inadecuado nutricional o de actividad física, de sedentarismo en este caso, o una alteración emocional? Pues la cirugía seguramente la vas a perder. Ese aspecto es súper importante que todos los que nos están escuchando tengan esto en cuenta. En la especie humana nos hemos encontrado diversidad de problemáticas que hemos tenido que afrontar. Y no ha habido una forma alguna de poder abolir y acabar un problema hasta que no encontramos la causa primaria del problema.
Si no atacamos la causa primaria de raíz, el problema sigue persistiendo y vamos a seguir atacando síntomas. Entonces, atacar a través de una cirugía un problema de alimentación, un problema de hábitos, estamos siguiendo atacando la consecuencia y la causa raíz sigue estando latente, sigue estando allí porque no hemos modificado esquemas mentales, no hemos modificado hábitos de conducta para lograr crear ese nivel de conciencia que es el que queremos invitarlos a que adquieran el día de hoy para poder transformarlos desde adentro hacia afuera y poder tener estos cambios y que sean sostenibles en el tiempo, porque es lo más importante. No hacerlos por alcanzar una meta, sino por modelar un nuevo estilo de vida que nos garantice tener una longevidad óptima. Así es, familia, y en efecto lo que queremos destacar en esta primera clase es que todos estos factores que favorecen una longevidad óptima es lo más bonito de todo esto, que son factores que están en nuestro alcance. Por mucho tiempo se ha asociado que el aceleramiento del envejecimiento, los síntomas asociados al envejecimiento, son factores genéticos, factores que yo no puedo modificar, que sencillamente heredé de mi familia, pero realmente la impronta que tiene este factor genético en la aparición o los síntomas asociados a un envejecimiento prematuro solo abarcan entre un 5 o máximo un 10%. Realmente tenemos cerca de un 90% de factores epigenéticos, quiere decir, asociados a nuestro estilo de vida que van a determinar entonces la aparición o la latencia de ciertas enfermedades. Cosas que de manera errónea hemos asociado con la edad, como la hipertensión, como puede ser el índice de grasa corporal aumentado, la inflamación crónica de bajo grado, la hipertensión, los fibromas, los cálculos, las migrañas frecuentes, todos estos dolores articulares al levantarnos, los resfriados frecuentes, esta inflamación intestinal o el estreñimiento crónico. Fíjense que nos acostumbramos a vivir con este tipo de dolencia y sencillamente lo asociamos como que es normal para una persona de mi edad tener este tipo de síntomas. Pero lo que sí es cierto es que cada uno de ellos simplemente nos está dando una información de que no estamos siguiendo un patrón, una secuencia que está muy apegada a este círculo virtuoso y con lo cual estas sencillamente síntomas o consecuencias de no estar haciendo las cosas de manera adecuada. Y todo esto nos puede exponer a enfermedades catastróficas que son los principales detonantes y causantes de muerte a nivel mundial que tenemos como la diabetes, el accidente cerebrovascular, el infarto miocardio, cáncer, Alzheimer. Cada una de estas enfermedades que aquejan a la población en la actualidad no son solamente que la acumulación de ciertos daños que estamos haciendo por el desconocimiento, y es por eso que es de vital importancia este tipo de espacio donde brindemos información que le permita a ustedes empoderarse de su salud. Sí, y nosotros queremos mostrarles rápidamente, no queremos detenernos mucho, pero como le decíamos al principio, nuestro trabajo de investigación y científico se basa en datos estadísticos de entidades reconocidas como la Organización Mundial de la Salud, como el Centro de Diagnóstico y Prevención de los Estados Unidos, como la Clínica Mayo. Son instituciones prestigiosas y ellos publican informaciones que son muy concluyentes. Es decir, por ejemplo, en el caso de enfermedades catastróficas, que vuelvo y digo, no queremos nombrarlas mucho, pero también necesitamos informarles de que queremos y tenemos la obligación nosotros de darle la información para que por lo menos de este foro que estamos haciendo, de esta masterclass, ustedes conozcan esa información. La incidencia de diabetes tipo 2 en Estados Unidos, que es una tendencia igual o quizás peor en Estados Unidos, pero una tendencia que es muy similar en los países de Iberoamérica y en los países occidentales de Europa, es ese crecimiento exponencial. Exponencial significa que es extremadamente elevado de la diabetes. En este caso ustedes ven en la gráfica diabetes tipo 2 en Estados Unidos, casos de cáncer en Estados Unidos, la curva es muy similar en nuestros países. También tenemos otras enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer y también tenemos las enfermedades cardiovasculares que nombró Ishii, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, y es un gráfico que es común, que es ascendente. Entonces, algo está pasando, vamos a decir que no busquemos, hay que buscar un origen, y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en esta masterclass, que ustedes conozcan realmente cuál es el porqué. Si tienes un síntoma
de envejecimiento prematuro, un factor de riesgo, quiero que lo conozcas, queremos que lo conozcas, que le encuentres el por qué, porque la idea es que no llegues, el cuerpo te está hablando, te está diciendo que hay algo mal en tus hábitos de vida, por llamarlo de alguna forma, en tu día a día, en tu nutrición, o en tu actividad física, o en tu sueño, o en tu balance emocional. Te lo vamos a explicar con más detalle, y la idea es que vayas a revertir, en la medida que revierta esos síntomas de envejecimiento prematuro, todo tu aspecto físico de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de nutrición, nos vamos a la base de una frase célebre del padre de la medicina, que es Hipócrates, que determinan que la medicina es nuestro alimento y que nuestro alimento entonces sea nuestra medicina. Y eso es vital entenderlo, que de nuestro cuerpo se va a alimentar y se va a reparar de estas materias que estamos eligiendo, de la adecuada, de saber elegir con sabiduría, que es lo que vamos a aprender acá y ampliar muchísimo más, cómo poder saber si estamos siguiendo los patrones correctos para garantizar una adecuada funcionalidad de nuestro cuerpo. Todo tiene un sentido, una lógica, un porqué. Entender realmente que nuestro cuerpo no envejece cuando comenzamos a evidenciar algún síntoma en nuestro exterior, es decir, de la piel hacia afuera, porque ese es el error que podemos llegar a caer cuando hablamos de antienvejecimiento, asociar no solamente un tema estético, pero realmente el envejecimiento, cuando es notorio, visible los signos del envejecimiento, es porque ya nuestro cuerpo ha tenido un proceso de deterioro, un proceso de desgaste, un proceso oxidativo que ha ido menguando la calidad de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, y comienza entonces como consecuencia, como resultado, a evidenciarte estos síntomas asociados al envejecimiento, como puede ser la línea de depresión, la pérdida del colágeno, todo ello asociado entonces a que ya el proceso de envejecimiento está en marcha. Entonces, determinando cuáles son uno de estos factores, que debemos ir enumerando según la velocidad en que estos van apareciendo, cuáles son estos factores. E iniciamos fundamentalmente con trastornos intestinales. Y es que ciertamente todo lo que en la salud entra por lo que ingresa en nuestra boca, la salud está en la salud de nuestro intestino, porque él es el encargado de brindar entonces todos los nutrientes a nuestro cuerpo. Entonces, cuando la alimentación propiamente no es la adecuada, comienza entonces una agresión, un daño que comienza a impactar la buena calidad y buen funcionamiento de todo nuestro tracto digestivo, con lo cual no asimilamos bien los nutrientes, con lo cual nuestro estómago se empieza a perder la capacidad de separar estas moléculas que se obtienen de los alimentos. Entonces comenzamos a sentir de manera constante sensaciones de hinchazón abdominal, acidez, reflujo, todo esto que comenzamos sencillamente a asociarlo con lo que necesito tomar algún medicamento para mitigar estos problemas estomacales. Pero realmente el estreñimiento que viene acompañado, todo eso son realmente síntomas que están hablando de que ya hay una disfunción de nuestro aparato digestivo, un trastorno intestinal que va a comenzar entonces en un proceso en cascada de deterioro de otros sistemas que dependen inicialmente de esto. Se comienza a aparecer una agresión de lo que nosotros estamos consumiendo, una agresión en nuestro sistema intestinal, y comienza a ver lo que está tan de boga y tanto escuchamos hoy como una permeabilidad intestinal. Quiere decir, partículas que ingresan al torrente sanguíneo que no deberían entrar y son identificadas por nuestro sistema inmunológico como una toxina, con lo cual debe activar procesos inflamatorios para poder contrarrestar estos agentes tóxicos. Entonces esta inflamación se va haciendo en una inflamación silente, es una inflamación que no tiene un síntoma marcado, pero nuestro cuerpo está constantemente en un proceso inflamatorio, defendiéndose de aquellas partículas que están ingresando al torrente sanguíneo a través de la alimentación. Luego de estos alimentos y de la calidad de estos alimentos y producto de esta inflamación que se ha ido acumulando, se va a incrementar procesos oxidativos. Tal cual como cuando picamos una fruta y la dejamos a la intemperie, comienza un proceso oxidativo que comienza a deteriorar la calidad de este alimento. Cuando nuestro cuerpo comienza también a generar procesos oxidativos celulares, que no es más que la acumulación de ciertos radicales libres que se encargan de atacar la célula tanto en la parte interior intracelular, esos organelos fundamentales de nuestra célula que se encargan de producir la energía y de reconstruir los tejidos, comienzan a ser atacados por estos radicales libres, y a su vez estos radicales libres también atacan la parte extracelular, atacan a la célula desde afuera, por lo cual
la membrana que recubre nuestras células comienza a perder esa calidad y ya luego comienzan a entrar de manera correcta ciertos nutrientes tan importantes como el oxígeno y aquellas vitaminas y minerales que necesitan, coenzimas que necesita nuestro cuerpo para poder activar esa máquina determinante que es nuestro metabolismo. Luego de esto se va acumulando en el tiempo y comienzan entonces a haber una dificultad de absorción de nutrientes que van a ir cambiando el entorno del pH, ese equilibrio del pH que debe tener nuestro cuerpo, teniendo entonces la tendencia a acidificar ciertas áreas que no deberían ser, que deberían estar en ese entorno ácido y alcalinizar otras que no deberían estar con ese equilibrio de pH. Entonces, estos procesos de deterioro intestinal, de inflamación crónica, de oxidación del ambiente y una acidificación del entorno de nuestras células comienza a acelerar entonces bruscamente la aparición de estos síntomas que ya conocemos claramente asociados al envejecimiento prematuro. De ese índice de grasa corporal elevado, eso también es una inflamación, ¿correcto? Correcto. Eso es lo que ya conocemos hoy en día como la lipotoxicidad. Antiguamente entendíamos que la grasa era simplemente aquel tejido inerte que hace que mi ropa no luzca bien. Pues ojalá quedara solamente hasta allí. Realmente fuera el menor de los daños que podemos tener de un aumento de nuestro porcentaje de grasa corporal. Porque lo que sí sabemos es que nuestra grasa corporal se comporta como un órgano endocrino, un órgano que está segregando constantemente citoquinas inflamatorias que están hiperestimulando nuestro sistema inmunológico, exponiendo y bajando nuestra defensa, exponiéndonos a contraer con mucha facilidad virus o a ser víctimas de ciertas bacterias oportunistas, porque nuestro cuerpo no se encuentra en las mejores condiciones debido a esta inflamación crónica producto de una acumulación de tejido graso, que también va a dificultar adecuados procesos circulatorios, que va a comenzar a adherirse a nuestras vísceras, y esto es lo que altera por consecuencia nuestro perfil lipídico, que va a exponernos entonces a ciertas enfermedades relacionadas a el aparato circulatorio. Sí, y las famosas placas de ateroma, que son las causantes en muchas ocasiones de esa hipertensión, que es otro factor de riesgo, a veces poco conocido. Sí, ciertamente. Fíjense que cuando hay ciertos alimentos que tienen la particularidad de crear una irritación en el interior de nuestras arterias están recubiertas por una membrana muy delgada llamada el epitelio, y cuando hay una inflamación producto de agentes acidificantes que irritan esta membrana, comienza entonces a haber un daño en el interior de nuestras arterias, y nuestro cuerpo es tan sabio que sabe que hay una molécula, una partícula que él la puede utilizar para reparar esta membrana que se ha ido deteriorando. Y esto es enviar entonces colesterol desde nuestro hígado, enviarlo al torrente sanguíneo para que vaya a reparar. Pero bajo un entorno ácido, bajo un entorno inflamatorio, se altera la estructura molecular que debería existir normalmente en este colesterol y comienza a adherirse en las paredes de las arterias, y esto va a generar por daño acumulativo una rigidez en nuestras arterias que debería ser flexible para poder bombear de manera adecuada la sangre hacia todos los vasos sanguíneos. Entonces esta irritación y esta adherencia a un colesterol que se oxida irrita nuestras arterias, y nuestro cuerpo, como consecuencia sabio, él comienza a elevar la presión arterial porque necesita que el oxígeno y los nutrientes lleguen a todos los vasos sanguíneos, con lo cual la hipertensión no es más que una consecuencia entonces de un daño que está ocurriendo, de un envejecimiento prematuro de nuestras arterias. Pero lógicamente eso no es algo que aparece por generación espontánea, porque espontáneamente no, porque por la edad no. Ustedes seguramente conocerán personas muy longevas que ustedes dicen, ¿cómo es posible que este señor no se enferma nunca? Bueno, porque efectivamente ha tomado una orientación hacia una nutrición adecuada, que en principio vamos a ampliarle un poquito más de detalles a todos ustedes que nos ven desde México, Colombia, en Venezuela, porque la vida moderna pues, no es culpa tuya, es sencillamente un tema de costumbre y de vida moderna que nos ha llevado a consumir productos que realmente, hay que decirlo y claramente, no están adaptados para lo que es la genética de la especie humana.
porque son productos artificiales. Son productos artificiales que todos los días los consumimos y entonces nosotros nos decimos, no, que un poquito hoy, pero la verdad verdadera es que estamos haciéndolo desde que somos niños hasta ahora que tenemos 40, 50, 60 años, entonces no es un solo día. Y eso estamos hablando solamente de la nutrición, que es lo que es nuestro tema de hoy. Entonces, un poquito, son 10, 20, 30, 40 años, entonces eso no pasa. Estos factores de envejecimiento prematuro no pasan por casualidad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que nosotros por costumbre, por la manera de alimentarnos en nuestros países, lo hacemos y lo hemos hecho de una manera inconsciente, simplemente porque la vida moderna nos ha llevado a eso? Tenemos que aprender a saber y a identificar cuáles son esos factores y realmente para que ustedes sepan que son cuatro nada más, pero esos cuatro ahorita les vamos a explicar que esos cuatro están realmente presentes en casi todo lo que comemos inconscientemente. Es así, es así. Fíjense que vamos a empezar a colocarle nombre y apellido a cada uno de estos factores, estos antinutrientes, como me gusta llamarlos, que de manera inconsciente estamos incorporando en nuestra alimentación. Y el número uno, que ya muchos por ahí se lo imaginan, por supuesto que es el azúcar. Y el azúcar en cualquiera de sus presentaciones. Ese sabor dulce tan adictivo es responsable de 7 de cada 9 enfermedades. Es responsable si desaparecen por completo 7 enfermedades de 9 si solamente sacamos el azúcar de nuestra alimentación. Y es que es un factor que al cual estamos dispuestos desde muy pequeños y es hiperestimulante en nuestras glándulas salivales, que crea un engagement, nos atrapa rápidamente y cuesta muchísimo lograr limpiar o depurar el paladar de este sabor dulce. Se debe identificar claramente que todo aquel alimento que dentro de su elaboración conlleve azúcar refinada o azúcar en cualquiera de sus presentaciones, podemos llamarlo como lo queramos llamar, en cualquiera de sus presentaciones, pero siempre va a tener el mismo impacto en nuestro cuerpo. Una elevación brusca de niveles de glucosa en sangre que no lo encontramos cuando consumimos ningún alimento presente en la naturaleza tal cual nos lo da la tierra. Ninguno va a tener la misma respuesta neuronal ni la misma respuesta hormonal que tiene el azúcar al ingresar a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo. El segundo que tenemos que identificar es un alimento que ha estado presente por muchísimas generaciones. Y muchos de aquí sé que me van a decir, pero es que mis abuelas y mis abuelos siempre han consumido este tipo de alimentos y no se enfermaban de nada. Pero lo que consumían nuestros abuelos hace 100 años no tiene nada que ver con lo que estamos consumiendo al día de hoy. Y el segundo antinutriente son las harinas de cereales refinados. En la presencia o digamos que sí, en la sobreexposición a harinas blancas o harinas refinadas va a generar también rápidamente una adicción a estos alimentos que generan cambios bruscos de los niveles de glucosa en sangre, y el cuerpo tiene que activar una serie de mecanismos para lograr mitigar el impacto que esto tiene en nuestra salud. Y también nuestro metabolismo comienza a sufrir daños constantemente porque se acostumbra muy rápidamente a depender únicamente de este sustrato energético para obtener energía. Entonces cuesta después muchísimo lograr liberarnos, desengancharnos de estos productos, de estos cereales o harinas refinadas de nuestra alimentación. Con lo cual, este segundo alimento debemos aprender a controlarlo y a restringirlo. El tercer antinutriente muy presente en nuestra alimentación también son las grasas trans y las grasas oxidadas. Aquí quiero detallarme un poco porque tendemos rápidamente a darle poca importancia al impacto negativo que tiene este tipo de grasa en nuestro cuerpo. Y es que debemos entender que las grasas tienen un factor fundamental en la salud de nuestro cuerpo, inclusive en nuestra apariencia. Porque cada una de las células de nuestro cuerpo están recubiertas de grasa. Y cada vez que ingresamos un tipo de grasa a nuestro cuerpo va a tratar de utilizarlo para reparar las membranas de nuestras células. Y si estamos ingresando grasas trans,
si estamos ingresando grasas oxidadas, que son todas aquellas grasas que se obtienen de semillas, que se obtienen mediante calor intenso y mediante exposición a ciertos artículos o a productos químicos para blanquearlos, para quitarle el olor, que ahí entran entonces estos aceites refinados, como el aceite de sopa, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz. Estos 4 aceites oxidados, ya en su elaboración, aún sin calentarlo, ya están oxidados, deben retirarlos por completo de nuestra alimentación porque están perjudicando, haciendo un daño muy grave hacia la calidad de nuestras células. Y estas grasas trans, como las margarinas, que no tienen nada que ver con la mantequilla, estas margarinas son grasas que se obtienen mediante exceso de calor y sometiéndolas a un estrés constante para cambiar su estructura de líquido a sólido, con lo cual nuestro cuerpo no entiende, no sabe cómo poder utilizar este tipo de grasa para reparar nuestros tejidos y comienzan entonces a haber desórdenes en la reparación de cada una de nuestras células. Y cuarto elemento en la suma de todos ellos. Cada vez que consumimos un producto que dentro de su elaboración tenga químicos añadidos, preservantes, saborizantes, colorantes, estabilizantes, químicos que entran dentro de la categoría de productos ultraprocesados. Todos estos productos que contienen más de 7, 8, 9 ingredientes tienen que utilizar cada uno de estos elementos que hemos mencionado por acá anteriormente para poder crear también una estabilidad. Se le añaden muchos químicos que mi cuerpo no entiende y no sabe cómo aprovechar. Y básicamente cuando hablamos de estos 4 elementos, conforman prácticamente el 90% de los artículos que vamos a conseguir en el anaquel de un automercado. Entramos en un automercado y en cualquier pasillo que nos metamos vamos a conseguir un producto alimenticio que contiene alguno de estos elementos o contiene los 4 elementos en una sola presentación. Que es la frecuencia con la que lo comes diariamente, la cantidad en la cual lo consumes diariamente y lo otro, y lo que es peor aún, a veces cuando lo consumes, en cuál es el momento del bien que lo consumen. Y la pregunta, ¿cuántos años llevas consumiendo? Y entonces, volviendo otra vez a nuestra exposición anterior, que lo que te pasa, si tienes algún síntoma de envejecimiento prematuro que te hemos nombrado anteriormente, no es tu culpa, es decir, es el día a día, es la costumbre, pero es nuestra obligación, es nuestro deber, y para eso estamos aquí, para decírtelo de una manera muy profesional, que esos productos, porque no son nutrientes, no son nutrientes celulares, porque todo parte de un envejecimiento celular, porque todos tus órganos están compuestos de células, tu corazón, tu hígado, tu riñón, tu sistema circulatorio, pues todo tu sistema muscular, endocrino, pues todos son células que se van a oxidar, que se van a inflamar y en definitiva van a causarte esos síntomas y esos factores que te hemos explicado. Bueno, y ahora queremos contarles acerca de la nutrición antivejez y cómo es la manera antigua de lo que se decía que era una buena nutrición, ¿sí? O lograr los objetivos de una buena nutrición. En el pasado creían que hacer una dieta era la mejor forma de lograr una buena nutrición y desafortunadamente en muchos de los casos pues las dietas o el final de esa dieta a veces se convertía en una situación peor de cuando comenzamos la dieta por muchos factores. Lo que queremos es presentarles ya un estilo de nutrición diferente, mucho más eficiente, mucho más efectivo y sobre todo sostenible en el tiempo. Exactamente, fíjense que todos sabemos que la dieta tiene un inicio y un fin. Queremos realmente promover un estilo de vida, un estilo de alimentación que sea sostenible en el tiempo y en el cual queremos enfocarnos en aquellos alimentos que tienen la capacidad de prevenir, revertir, retrasar procesos de envejecimiento. Para lo cual es sumamente importante que estos alimentos se encuentren 90% en su estado natural, tal cual como lo ofrecen los naturales, esos alimentos integrales que nuestro cuerpo puede reconocer inmediatamente. Y vamos a destinar un 10% a estos alimentos medianamente procesados que pueden ser de mucha utilidad para nuestro cuerpo. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener la materia prima que requiere para garantizar que nuestro cuerpo vaya obteniendo los nutrientes en la medida necesaria y en las cantidades óptimas para poder recoger procesos de envejecimiento. Y una nutrición antivejez óptima es aquella alimentación que se centra en alimentos de alta densidad
alta densidad nutricional, pero baja densidad calórica. Todo esto por lo que ya hemos escuchado, tal vez algunos que están acá presentes, concerniente a la restricción calórica. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que los alimentos que estamos consumiendo son de alto valor nutricional y de una baja densidad calórica, porque esto también tiene ciertas consecuencias que vamos a ver más adelante. Fíjense, ¿qué es importante dentro de todo esto? Entender que todos los alimentos aportan una información a nuestro cuerpo. Por lo cual, dependiendo de la calidad de este alimento, nuestro cuerpo va a utilizar esta materia prima para construir y reparar ciertos tejidos de nuestro cuerpo que lo requieren para que los órganos funcionen en óptimas condiciones. Entonces es fundamental la alimentación en todo proceso de estilo de vida anti-envejecimiento, ya que de ahí vamos a tener la materia prima necesaria para garantizar que nuestras funciones se van a prevalecer en el paso del tiempo. Entonces todos estos alimentos tienen un carácter sumamente valioso para poder garantizar de que dentro de una ventana de alimentación, porque es súper importante que estos alimentos, la calidad y la densidad nutricional sea dentro de una ventana de alimentación que sea adecuada con nuestra biología. Es decir, nuestro cuerpo está compuesto por distintos nutrientes, por distintos elementos que conforman nuestros tejidos, con lo cual vamos a establecer básicamente que existen alimentos que son estructurales, que es decir, nuestro cuerpo utiliza para reparar y reconstruir tejidos. Y existen otros alimentos que tienen un carácter más energético para aportar energía y vitalidad a nuestro cuerpo. Sin embargo, el desconocimiento de estas áreas tan importantes hace que nuestro metabolismo se vaya siendo cada vez más inflexible y se vaya siendo muy dependiente de ciertos sustratos energéticos que van a ir condicionando, van a ir mellando la calidad de vida de las personas que no tengan el conocimiento adecuado. Es sumamente importante crear este nivel de conciencia de qué función tiene cada alimento y de cómo podemos utilizarlo para reparar nuestro cuerpo. Bueno, seguramente ustedes tienen preguntas que nosotros vamos a querer contestar. Eso va a ocurrir en la tercera clase porque queremos finalizar esta primera masterclass con estos conceptos. Escriban por favor sus preguntas, nosotros vamos a tomar nota de ellas para contestarlas en esa sesión especial de preguntas y respuestas. Para mañana que es la segunda masterclass antivejez, mañana vamos a presentar un testimonio también muy importante para ustedes. Van a conocer, ya quizás están viendo ya algunas imágenes de Josie Bazán, ya ustedes la han visto seguramente en los anuncios. Una mujer de 54 años de edad cronológica, pero con una reducción de edad biológica al menos 10 años, menos. Y queremos que ustedes conozcan cómo hizo ella para lograr ese objetivo y que eficazmente se implementó en ella ese método anti-envejecimiento que vamos a compartir con ustedes. Entonces no se pierdan mañana Masterclass Antivejez, la segunda clase. Hasta mañana. Hola.